Dicen que hay preguntas que parecen simples, pero que esconden silencios incómodos, historias no contadas y verdades que la gente prefiere ignorar. Y una de esas preguntas surge cada vez que recordamos a Roberto Gómez Bolaños, el creador de uno de los personajes más queridos de México. ¿En qué gastaba realmente su dinero? Porque mientras el Chavo vivía en un barril, mientras la vecindad entera parecía atrapada en la pobreza eterna, su creador acumulaba fama, poder y una fortuna que pocos imaginaban. Entonces, ¿por qué casi nadie habla del destino de ese dinero? ¿Qué había detrás de su estilo de vida? ¿Qué secretos se esconden en los rincones ocultos de su carrera? Y sobre todo, ¿qué revela cada gasto de Chespirito sobre la forma en que veía el mundo? Soy un investigador y me dedico a investigar la vida de los actores del Chavo del Ocho. Bienvenido a Chespitando, el canal en el que encontrarás videos diarios 2 veces al día. Si eres fan del Chavo del Ocho, Chespitando es para ti. Revelamos secretos, mitos y verdades que la televisión mexicana no se atreve a comentar. Así que recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos. Sin más que decir, vamos a comenzar. Para entender en qué gastaba su dinero Chespirito, primero hay que comprender algo mucho más profundo, la forma en que veía la vida. Su obra parecía simple, pero escondía una observación dolorosa de la realidad mexicana. La pobreza, la ingenuidad, el abuso de poder, la desigualdad, el abandono, todo estaba ahí, disfrazado de risas. Sin embargo, en su vida personal, Roberto buscaba algo distinto: control, orden, belleza, comodidad. Tal vez porque conocía de cerca la fragilidad de la existencia, tal vez porque entendía que la inocencia no dura para siempre. Uno de los gastos más constantes de Chespirito era su inversión en proteger su propio trabajo. Mientras otros actores vivían al día, él destinaba sumas importantes a derechos, registros, abogados, documentos que aseguraban que nada ni nadie pudiera arrebatarle lo que había creado. Muchos lo interpretaron como egoísmo, pero otros lo ven como una visión estratégica. Sabía que su obra se convertiría en un gigante cultural, y no estaba dispuesto a permitir que se la fragmentaran. Es curioso pensar que el hombre que inventó a un niño que buscaba un simple taco de jamón gastaba miles en blindar cada guión, cada frase, cada personaje. Otro destino frecuente de su dinero era su entorno cercano. A pesar de su fama, Chespirito era una persona cauta, poco dada a los lujos extravagantes, pero sí invertía en gente. Apoyaba a familiares, a amigos de confianza y en ocasiones a compañeros de trabajo, aunque eso no siempre era evidente para el público. Algunos recuerdan cómo en los momentos difíciles aparecía un sobre, una llamada, un gesto silencioso. Nunca lo presumía, nunca lo mostraba ante cámaras. Era una especie de generosidad discreta, casi escondida, como si temiera que al decirlo en voz alta perdiera su valor. Y, sin embargo, también había otro lado. Roberto podía gastar grandes cantidades en perfeccionar aquello que lo obsesionaba, la construcción de su imagen pública. Ensayos, vestuarios cuidados, sets, iluminación, detalles que para muchos eran insignificantes, pero para él representaban la diferencia entre un recuerdo fugaz y algo eterno. Porque Chespirito quería trascender, y sabía que la trascendencia tiene un precio. Mientras el Chavo soñaba con una torta, su creador invertía en inmortalidad. Hay quienes afirman que destinó gran parte de sus ingresos a viajes, proyectos personales, momentos de tranquilidad en lugares donde nadie lo reconociera, no porque despreciara la fama, sino porque sabía que la creatividad se marchita cuando no se respira aire nuevo. Y de alguna manera, cada viaje terminaba filtrándose en su obra. Los detalles, las metáforas, las situaciones que parecían simples pero nacían de observar al mundo desde la distancia. Pero uno de los gastos más curiosos y menos mencionados estaba ligado a algo mucho más íntimo: su necesidad de construir espacios donde pudiera pensar sin interrupciones. Espacios físicos, habitaciones, estudios privados, sitios donde pudiera escribir durante horas. Porque para él cada línea era una forma de ordenar su propia mente, y ese orden tenía un costo. Lo interesante es que, mientras el público imaginaba a Chespirito como un hombre rico que disfrutaba de los frutos de su éxito, la realidad era más compleja. Su dinero no fluía hacia excesos vistosos, sino a obsesiones, miedos, metas silenciosas y, sobre todo, hacia mantener vivo el legado que había creado.
Pero si queremos entender realmente en qué gastaba su dinero Chespirito, hay que mirar el punto donde su vida personal choque con su vida profesional. Porque detrás de cada inversión había un propósito emocional, una marca de su pasado y un reflejo de su forma de ver a México. El hombre que crea a un niño huérfano no era ajeno al dolor, ni a la incertidumbre, ni al miedo de perderlo todo, y por eso, otro de los grandes destinos de su dinero fue intentar asegurar un futuro que no dependiera de la televisión, ni de las empresas, ni de los caprichos del público. Muchos no lo saben, pero Chespirito gastaba una parte considerable de sus ingresos en proyectos que nunca vieron la luz. Ideas, series piloto, guiones, borradores completos que se quedaron guardados porque no cumplían sus propios estándares. No era conformista. Su nombre tenía peso, y él lo sabía. Prefería invertir, descartar, corregir, reescribir, empezar de cero, antes que presentar algo mediocre. Era una especie de obsesión por la perfección que revelaba un pensamiento profundo. Lo que se entrega al mundo debe sostenerse por sí solo, incluso cuando uno ya no esté. También destinaba dinero a su relación con el tiempo, no al tiempo como minutos, sino al tiempo como memoria. Gastaba en archivar, en restaurar, en preservar cintas, documentos, grabaciones antiguas que para muchos no valían nada. Pero para él eran reliquias, testimonios de una época donde la televisión era artesanal, donde cada risa se ganaba a pulso y cada escena requería ingenio para compensar la falta de tecnología. Cuidar ese material no era capricho, era una forma de honrar a quienes trabajaron con él, incluso a aquellos con los que terminó mal. Una especie de reconciliación silenciosa. Pero quizá el gasto más llamativo, el que más rumores ha generado, está relacionado con su vida sentimental. No lujos, no excentricidades, algo distinto. Estabilidad. Chespirito invertía fuertemente en mantener una vida privada que no se desmoronara bajo el peso de la fama. Casas protegidas, espacios íntimos, momentos donde pudiera ser simplemente Roberto y no una figura pública. Muchos pensaban que vivía rodeado de glamour, pero en realidad destinaba su dinero a construir rutina. A veces, lo más costoso no es lo extraordinario, sino lo ordinario. Y aunque nunca lo dijo abiertamente, uno de sus gastos más significativos fue su búsqueda de satisfacción personal. No era material, no era lujo, era un tipo de tranquilidad que pocas personas entienden. Invertía en actividades que lo conectaban consigo mismo, que lo ayudaban a pensar, a escribir, a respirar. Porque su verdadera fortuna no estaba en los billetes, sino en su capacidad de transformar la realidad en comedia. Para muchos, su dinero era una prueba de éxito. Para él, era simplemente un medio para seguir creando. Lo que casi nadie menciona es que hubo momentos en los que sus gastos se volvieron una forma de proteger su propia vulnerabilidad. Pagaba por evitar conflictos legales, por mantener distancias necesarias, por asegurarse de que nada empañara la imagen de sus personajes. Era consciente de que aunque él envejeciera, el Chavo debía permanecer intacto, sin manchas, sin polémicas que pudieran destruir décadas de cariño del público. Porque su obra no le pertenecía del todo, también era de México. Y aquí surge la pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta. ¿Por qué alguien que construyó un universo lleno de pobreza simbólica, de carencias que nos recordaban a la vida real, gastaba tanto en blindar su propia comodidad? La respuesta es incómoda, pero reveladora. Chespirito sabía que la pobreza duele. Sabía que la desigualdad es una sombra constante en nuestro país. Sabía que millones de personas, como el Chavo, crecen esperando algo que quizá nunca llegue. Él lo vivió, lo vio, lo entendió. Y tal vez por eso, cuando tuvo la oportunidad de vivir sin carencias, decidió hacerlo. No desde el exceso, sino desde la seguridad. Desde el deseo de no volver jamás a los lugares donde la esperanza escasea. Al final, su dinero fue un reflejo de su mente. Práctico, emocional, estratégico,
silencioso. No lo usó para presumir, no lo usó para humillar. Lo usó para sostener una vida que pudiera darle libertad creativa, protección familiar y una línea directa con lo que realmente amaba. Escribir, imaginar, construir mundos que sanaran un poco el alma herida de la gente. Y sin embargo, existe una parte de su historia económica que casi nadie conoce. Un conjunto de decisiones financieras tomadas en secreto, movidas por un miedo que jamás confesó. Una serie de gastos que no cuadran con su imagen pública. Cosas que pagó sin que nadie en el elenco se enterara. Inversiones que levantan preguntas. Documentos que aparecieron años después. Y una última transacción que hasta hoy sigue sin explicación. Esa parte de la historia es la que muy pocos se atreven a contar, porque abre un capítulo completamente diferente en la vida de Chespirito. Un capítulo que revela más de su personalidad de lo que él hubiera querido, y un capítulo que hasta ahora se ha mantenido en la sombra. Si quieres que continuemos con esa parte, coméntalo, para saber que estás interesado. Si este video recibe muchos comentarios y verdadero interés, subiré la parte 2. Recuerda estar pendiente de Chespiritando, donde seguimos revelando secretos y verdades que la televisión mexicana y el elenco nunca se